Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy me encuentro con un invitado quien viene a relatarnos una historia realmente de terror, a cargo de comunicadores sociales, lamentablemente, gente de la industria. Pero tenemos que hacer un llamado alto y claro de las personas que comunicamos de alguna manera u otra, sean periodistas por medios escritos, televisivos, hoy día también usando mucho las redes sociales. Tenemos que ser personas sumamente responsables a la hora de hacer algún tipo de noticia o de comunicar lo que sea que vayamos a comunicar. Quiero empezar hablando precisamente sobre eso antes de hacerle nuestra entrevista a nuestro invitado Oscar Rollins. Bienvenido, Oscar. La responsabilidad de los periodistas al momento de dar una noticia es fundamental, ya que su labor no solo consiste en informar, sino hacerlo con veracidad, ética y conciencia del impacto que puede tener su mensaje en la sociedad y también en un individuo, como es el caso de nuestro invitado. Algunas de las principales responsabilidades incluyen, como primer punto, veracidad y precisión, confirmar los hechos antes de publicarlos, evitar rumores y contrastar las fuentes para asegurar que la información es correcta. Como punto 2, tenemos la imparcialidad. Presentar los hechos sin sesgos, dando espacios a diferentes puntos de vista, especialmente en temas sensibles o controversiales. Como punto 3, tenemos el respeto a la dignidad humana. Y es aquí donde nos vamos a enfocar con Oscar en el día de hoy. Y esto es proteger la identidad de las víctimas, evitar el sensacionalismo y no revictimizar a las personas involucradas en las noticias. Como cuarto punto tenemos la transparencia. Indicar claramente cuando una información es una opinión o una interpretación de la noticia, diferenciándola de los hechos de manera objetiva. Quinto, contextualización. No presentar los hechos de forma aislada o sacados de contexto, ya que esto puede inducir a interpretaciones erróneas. Como séptimo punto tenemos la responsabilidad social. Considerar el impacto de la noticia en la sociedad y no contribuir a la desinformación, al odio o al pánico colectivo. Un periodismo ético y responsable es esencial para fortalecer la democracia, para proteger los derechos humanos y fomentar una ciudadanía bien informada. Y con esto vamos a empezar. Bienvenido, Oscar. Gracias por haberte contactado con Sinvergüenza Podcast, por creer en este espacio y querer venir a contar tu historia. Sé que es una historia que te ha desgastado, que te ha trastocado y que en un momento dado tu nombre se ha visto envuelto en algo que ni tú mismo nunca jamás imaginaste. Así que primero que todo quiero empezar con quién es Oscar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por esta iniciativa, felicitarte a ti y a todo tu equipo por esta iniciativa, porque de forma que se hacen estos programas es que se genera criterio y un pensamiento crítico en lo que es la población, ¿no? Bueno, Oscar es una persona que siempre se ha cuidado muchísimo de ser un profesional íntegro, de darle un buen servicio a mis clientes, de dejar una huella, independientemente de donde yo esté, ya sea en mi casa, en mi hogar, estar al servicio de los demás, ayudando y colaborando.
y tratando de ser mejor un poquito cada día, sin opacar a nadie, sin tratar de desgastar a nadie o hacerle algún tipo de daño a nadie. Con coherencia, de forma objetiva y de forma justa, trato de ser y de darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, una frase que mi papá siempre me decía: no te puedo dejar herencia, y la mejor herencia que te puedo dar es la formación en casa y la educación que tienes. Y así es lo que esos valores me han enseñado, con esos valores crecí, con esos valores siempre me he desempeñado y me he conducido durante toda mi vida profesional. Ok, ¿a qué te dedicas? Bueno, fue una cosa interesante porque primero quería ser biólogo marino. Imagínate. Ajá, quería ser biólogo marino, pero por cosas del destino, pues terminé estudiando leyes. Muchos decían, no te vas a graduar de derecho porque hay que leer bastante. Pero tomé esa disciplina y tengo por costumbre y por norma que cuando me dicen no es cuando yo digo sí. Ajá. Y me pongo esos Ah, retos y me gradué con honores, gracias a Dios, de la mejor universidad, la Universidad de Panamá, la que me encanta. Y bueno, una vez con el título bajo el brazo, pues empecé en lo que era el derecho penal de infractores. Ahí tuve como una especie de contradicción en mi vida profesional porque el derecho ahí muchas veces tienes que defender a personas que no son inocentes. inocentes Ujú. y uno tiene que tener ética. Gracias a Dios, un gran amigo en ese momento iba a abrir una empresa de comunicaciones y me invita a formar parte de su empresa, contactando, él también es abogado, y dice, vamos a abrir una empresa de telecomunicaciones. Y en ese momento era el año 2000, en donde se abría todo el mercado de las comunicaciones y pues por ahí me fui, por el derecho corporativo, bursátil y financiero, que era mi verdadera pasión. Ok. Así Y es. ahí te desempeñaste por todos estos Correcto. años. Todos estos años, ya tenemos 20 años en el mundo financiero, banca, valores, seguros, cooperativas. Y bueno, ahora con el favor de Dios, pues en contrataciones públicas, que es otra pasión que acabo de descubrir. Ok. Ok. Oscar, ¿cómo te enteraste tú por primera vez de que estuviste vinculado a un hecho delictivo? Valga la redundancia, quiero que me cuentes qué fue lo que pasó, cuándo pasó, qué día pasó, dónde tú estabas. Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. La verdad era, nunca se me va a olvidar, 29 de marzo y 30 de marzo, año 2023. En ese momento, pues, mi papá por cosas del destino estaba sufriendo una cardiopatía y desde el año 2021 estábamos entrando y saliendo de los hospitales. En ese momento, pues, me encontraba yo en la sala de urgencias de la Metropolitana, o sea, de la Caja de Seguro Social. Em, y mi papá, recuerdo muy bien, estaba en espera de que lo atendiera pues el cardiólogo y ya lo estaban preparando para la hospitalización. Y bueno, ya llevaba días sin dormir, porque siempre los doctores te exigen que esté alguien allí presente. Y recuerdo que eran como las 7:15 de la mañana cuando en el grupo familiar de WhatsApp envían una noticia. Y yo la verdad es que al grupo familiar, como siempre dicen buenos días, ¿cómo están todos? Pues Sí, yo estando en pleno hospital, pues yo dejé ahí el celular y dije, bueno, quiero descansar en este momento porque estaba claro. en la parte de sala de espera. Cuando de repente un familiar me llama directamente y me dice, ¿leíste lo que mandaron en el grupo de la familia? Yo le dije, no, no, ¿qué fue lo que mandaron? Te están buscando. Yo, espérate, ¿cómo que me están buscando? Pero si toda la familia sabe que yo estoy acá. Me dice, no, lee la noticia que no estoy entendiendo bien la noticia. O sea, porque todo el mundo estaba creo que en shock y estaba en frío y nadie se atrevía a decir un comentario en el grupo de WhatsApp. Ujú. Cuando abro la noticia y comienzo a leer detenidamente, veo que todos mis datos personales, con mi nombre completo, con mi número de cédula, e incluso había un arte en donde yo estaba entre los más buscados de la República de Panamá. Y por una agresión, por despojar a alguien de sus bienes, por robar dinero e incluso por atacar a una persona de la tercera edad. O sea, en ese momento quedé frío, no te miento, yo creo que no sé si eran las horas de no dormir, pero yo dije, espérate, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? No me puedo ir de aquí, está mi papá en el hospital,
salgo y entro del país, voy al apartamento, busco mi pasaporte, ¿qué hago? O sea, no sabía cómo reaccionar. Fueron como, sin mentirte, como 8 minutos, 10 minutos en donde tu mente, tú no la puedes controlar. Y tú dices, pero ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que hice? Y dije, espérate, en ese momento como que reaccionas, agarras fuerzas donde no tienes, y tú dices, pero si yo no le he hecho daño a nadie, ¿esto qué ha sido? ¿En qué momento salió esta noticia? Como mi padre también en ese momento tenía su celular, cuando yo me acerco inmediatamente donde él me dice, ¿qué es esto? Me empieza a cuestionar. Entonces, Él enfermo del claro, corazón en el hospital leyendo claro. aquello. Y te digo que mi padre, de una personalidad muy fuerte, de un carácter muy fuerte, en donde él siempre esperaba lo mejor de mí y de esa forma como siempre me educaba y siempre yo le decía, papá, saqué 4,8. Me dice, ¿y por qué no sacaste 5? Ajá, 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 a ese nivel era ajá, don ok. Alberto Rawlings, así que ya te Ok. imaginarás. Entonces, lo primero siempre era mi familia y cuidar a mi familia. Y me dice, papá, ¿esto qué es? Fue la pregunta. Y te estoy diciendo que en un estado, pues ahora me río, pero un estado en la cama y le digo, papi, la verdad es que no sé, por eso te vengo a pedir que mañana tengo que ir o sea, tengo que dejar el jeans, la zapatilla y el suéter, porque tengo que ir a los juzgados para saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, él me dice, arregla eso y limpia el nombre, porque llevas el apellido Rawlings. Entonces, gran tarea y gran responsabilidad que uno tiene de siempre cuidar lo que es el tema reputacional, porque de ahí se deriva toda la credibilidad que uno tiene. Acto seguido, inmediatamente, me acerco al Ministerio Público, a la Fiscalía Segunda, Anticorrupción y todo, y de delitos. En ese momento, ellos también quedaron en shock y sorprendidos con lo que estaba sucediendo, y le dije, ustedes han emitido esta noticia, y me dicen, comenzaron a buscar los papeles, la documentación, lo que habían mandado a informática para que subieran al sitio web oficial. Y inmediatamente confirmaron y me piden disculpas y me dicen, licenciado, nosotros lo conocemos a usted de toda la vida. O sea, no sé cómo se ha dado esta noticia, no sé cómo ha salido su nombre. Nosotros cuidamos muchísimo el tema y claro, ellos tuvieron que hacer sus investigaciones a nivel interno, los cuales uno siempre cuide, protege y respeta. Pero yo le dije, necesito una certificación de que yo no estoy siendo buscado ahora mismo por ustedes, ni Ujú. mucho menos por haber cometido delito a la integración personal y sobre todo de una persona que vimos involucrada, que yo desconocía totalmente la situación. La prueba que aparece allí de la imagen es una prueba que yo había aportado de unos hechos que le había sucedido. Ahí mencionan a una abuela, en donde yo había entrado a un domicilio para agredir y despojarla de sus bienes, tanto objetos personales como dineros en efectivo. O sea que básicamente estaba siendo acusado de que habías entrado a un domicilio a Así es, robar a robar, así y es. que habías atacado a una persona de la tercera edad. Así mismo es. Ok. No solamente eso, sino es que en ese momento, pues como me encontraba en el hospital, los médicos me informan que ellos necesitaban unos insumos para practicar un procedimiento que se denomina parasintesis. Es una inyección muy particular que en ese momento en la Caja de Seguro Social no tenían. Ujú. Y yo me aproximo inmediatamente a San Fernando. em, a buscar obviamente en las farmacias que ahí tenían ese tipo de insumo porque es una aguja que tiene una serie de centímetros y un tamaño específico. Ujú. Por lo general siempre yo compraba entre 10 a 14 y eso pues tenía un precio módico. La verdad no tenía, te puedo decir el precio, era $7 que yo en promedio me gastaba, o sea, no era muy costoso. Ujú. Cuando voy a pasar mi tarjeta, me dicen, señor Oscar, su tarjeta no pasa. Y yo, espérate, por cierto, claro, si yo sé que ahí hay dinero, o sea, llamo inmediatamente al banco y me dicen, mejor aproxímese acá. Entonces, cuando los diferentes bancos te empiezan a llamar y te empiezan a tratarse de comunicar contigo, y gracias a Dios, como siempre lo tengo siempre por delante, me dicen, te conocemos de toda la vida, pero acércate acá. Claro, porque ellos tienen sus procesos y sus procedimientos, los cuales también voy a respetar. Pero si no hubiese yo tenido esta posibilidad de acercarme a los bancos, de estar constantemente con ellos, de estudiar el derecho financiero y bursátil, ¿qué le hubiese pasado a algún ciudadano común
en donde le sacan una noticia de este nivel, esa persona simplemente se la llevan. Se las llevan Se la presas. llevan porque la instrucción estaba ya girada Ujú. cuando no había salido oficialmente por parte del Ministerio Público o de las autoridades competentes, pero a nivel de los medios de comunicación ya se había, y estamos hablando de prensa escrita, o sea, que no era un fake news de que alguien Había X, inventado en redes sino, sociales, exacto, sino que era un periódico. un Un periódico. periódico de la localidad había hecho esta noticia. Y sobre todo, Ana, no te miento, o sea, si emitiste una noticia, un reportaje de ese Ujú, investigativo, ujú. en este caso creo que es pues el área judicial que tienen los periódicos, un 29 de marzo, ¿por qué la replicas un 30 de marzo bajo la autoría de otro periodista más que forma parte de la organización? O sea, lo que entonces yo debo entender que simplemente hicieron un pegado ahí de la noticia sin verificar la información o los datos que estaban dentro de esa noticia. Simplemente para sacar una noticia o sea, amarillista, sensacionalista y llamar la atención. Llamar la atención o quizás vender un periódico, no sé cuál era el objetivo realmente, no sé si era llenar espacio, pero eran dos reportajes por dos periodistas distintos que formaban parte del mismo periódico, evidentemente. Ujú. Pero yo sería incapaz que por un colega que me dé a mí, de repente, o sea, simplemente hacer un copiado y pegado Ujú. de unos datos en donde realmente en ningún momento comenzaron o tuvieron la delicadeza de verificar la información. Ujú. Bueno, acto seguido, pues lo que le corresponde a toda persona y obviamente más a un profesional del derecho, eh, decir y dar las pruebas de que yo no era la persona involucrada en tal hecho noticioso o haber cometido algún acto delictivo. Y me tocó ir a todas las instancias, desde una instancia administrativa hasta las instancias privadas, que fueron los diferentes bancos, 7 bancos tuve que visitar, replicarle la información, presentarle la documentación e incluso poner todas las reclamaciones hasta el mismo periódico y ver a la periodista a la cara y mirarla a los ojos y decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te dijo? En ese momento ella simplemente se me quedó mirando, me dice que usted no es el que aparece. Yo le digo, me parezco al que está en la foto. Me dice, pero usted es Oscar Rawlings. Y dije, sí, yo soy Oscar Joaquín Rawlings, la misma persona que escribiste su nombre y no te equivocaste en el número de cédula. Exactamente. Porque No había tu tía ahí de que era otra persona. O era, sea, eras tu persona. me había identificado totalmente. Ujú. Y no te miento, o sea, incluso hasta dentro del círculo de los amigos, totalmente sorprendidos con esta situación, me decían que, pero ese no eres tú, o sea, y todavía quedaba esa tela de duda de si yo había cometido el delito o no, que se replica durante todo el año 2023, tratando de defender y limpiar mi buen nombre, y de lo que va del año 2024 también me toca, y del 2025 todavía seguimos dentro del proceso. Y lo que aquí me parece tan extraño o de repente eh, tan falta de ética y profesionalismo por parte del periodista es que eso todavía estaba en una etapa de investigación, en una etapa sumaria, Y sacaron la información como si ya te hubieran dictado como sentencia. si ya hubiesen dictado sentencias y yo Ujú. era la persona condenada y decían, cualquier información que tuviesen sobre el paradero de Oscar Joaquín Rawlings, cuando yo creo que uno se ha tratado de dar a conocer entre su buen nombre, por favor comunicarse a los teléfonos tal, 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 tal. Y yo le decía, aquí estoy yo soy Oscar Joaquín Rawlings. Y pues me ha tocado, Ana, ir a todas las instancias, incluyendo hasta, estoy hablando, no te miento porque tuve que ir hasta el Tribunal Electoral a buscar una certificación de cuántas personas se llamaban Oscar Joaquín Rawlings en la República de Panamá. Y el Tribunal Electoral hasta muy gracioso, ellos me responden, nunca se me olvida, dentro de la Dirección de Registro Civil, me dicen, licenciado, pero es que nunca nos habían pedido una certificación de este tipo. Yo, ¿puede certificarlo o no? Y efectivamente lo certificaron. Y ellos sorprendidos y ya me dicen, ya sabemos por qué usted está pidiendo este tipo de certificación. Yo le digo, para que no haya confusión alguna, si es que alguien más, ustedes se han equivocado y le han dado mi número de cédula o qué, que eso es imposible. Entonces, pero nada, yo creo que
lo que uno siembra, uno cosecha. Así es. Y el buen nombre para mí, en este sentido, ha sido fácil. Ha habido un desgaste, pero tocar las instancias, tocar las puertas, acercarme a personas y tratar de decirle, mira, soy yo al que se ha visto afectado con cierre de cuentas, con afectaciones, me dan seguimiento ahora detallado, ampliado, o sea, lo que antes yo a nivel profesional le decía a mis colegas y sobre todo a la industria financiera, de que cuando se da estas situaciones con cierto tipo de personas o clientes, tienes que dar un seguimiento detallado, de repente de una diligencia ampliada y reforzada. Me ha tocado a mí, en parte de Aplicarla a ti aplicarla a mismo. mí e ir a cada una de las instancias, ya sea públicas o privadas, y lavar entonces su buen nombre y decir, no soy esa persona. Ok, todavía no se ha llevado la audiencia, evidentemente. Esto Así va a es. tomar un buen tiempo porque así es la ley en Panamá. Así es Y hay una así son las mora leyes y así judicial. son la justicia. Esa Así es la es. justicia. Así que mientras tanto, tú tienes que seguir, o sea, ¿qué tienes que hacer mientras tanto? O sea, ¿qué hace Oscar mientras tanto? Bueno, yo creo que uno tiene que siempre ser recto en sus decisiones y en sus cosas. Hay que hacer, soy un hombre de derecho, soy un hombre que estudia las leyes y hemos tomado la decisión de ir a cada una de las instancias esperando que la justicia, lenta, pero que haga lo que tenga que hacer. Yo respeto mucho a los periodistas, respeto su profesión y así como respeto la profesión del periodista, también yo creo y considero que los periodistas tienen que continuar haciendo esa labor, pero de una forma muy objetiva y ética, investigando los Investigando. datos que le llegan, confirmando, no porque una versión, no porque fue tomado de esto, no porque quizás una llamada telefónica abrieron el expediente y se dieron cuenta que una persona que era el abogado querellante en ese expediente no es la persona que cometió el delito. Ya, ok. Dime, me parece, si mal no recuerdo, cuando tuvimos nuestra primera llamada telefónica, me comentaste que la persona o sea, la persona a la que agredieron Así es es. una tía tuya. Correcto, así es. Es una tía tuya, o sea, que ella está clarita de que no fuiste tú. No, claro. Ya te digo, como fue mandado a la noticia en su momento, Ajá. dentro del grupo familiar de WhatsApp, que esos grupos familiares son muy, muy interesantes. Sí. Sobre todo que ella estaba indignada porque me dicen que yo soy tu abuela cuando yo soy tu tía. Y yo le digo a mi tía, Ya. la hermana mayor de mi madre, yo Ah, le digo, bueno, tía, yo creo que ese es el menor de los detalles que ahora exacto. tengo yo en este problema. Claro. Y ella inmediatamente indignada me dice, ¿dónde tengo que ir? Porque la queremos porque la tía Rosa, le decimos tía mami, o sea, la queremos tanto y la amamos tanto porque es muy graciosa, siempre, siempre ha velado por nosotros y por nuestro bien. Y dice, ¿dónde tengo que ir para limpiar tu buen nombre? Que te han señalado a ti como ser el autor de ese delito y agredirme a mí cuando tú no me has hecho nada. Entonces, los hechos se dieron pues, en Avenida Ricardo J. Alfaro, en donde entran efectivamente a su casa y al final del día la terminan agrediendo. Claro, el escenario fue dantesco. No se lo deseo absolutamente a nadie. Pero yo indignado por esa situación, lo que le digo, tía, por tema estadístico y por estas agresiones que se dan a nivel de la sociedad, hay que poner la denuncia. ¿Por qué ella no quería poner la denuncia? Porque dice, ¿para qué vamos a poner la denuncia si la justicia nunca hace nada? Yo dije, yo tengo que creer en esto. Y miren dónde terminé. En dónde terminé yo siendo el que señala y da la noticia criminis a las instancias y a las autoridades para que investiguen, termino siendo investigado yo. O sea que cuando pasa todo este suceso en casa de tu tía y que ella es atacada y que violentan pues su casa y entran a robarle, ella se comunica contigo inmediatamente en busca de De ayuda. ayuda, Tú te claro. apersonas al lugar, Inmediatamente, como tenemos estos contactos, yo llamo a la policía. claro, Llamo a la policía, llamo a los comandantes, lo que le llaman del área sí, de Betania, y correcto. ellos llegan al lugar de los hechos, toman todas las medidas, las precauciones, y me dicen, licenciado, ¿usted quiere ir a testiguar? Y nos aproximamos ahí a las oficinas que están en Camino de Cruces de Betania, ahí Ujú. mismo cerca del Dorado.
Y le explicamos todos los hechos y todo lo que había sucedido. Aporto ahí la documentación, aporto el tema de las fotografías de las cámaras. De las cámaras de vigilancia de la casa. Claro, y es normal el procedimiento que cuando alguien está haciendo una declaración jurada, pues te tome los datos. Claro. Te tome porque va a quedar en el expediente. Por supuesto. Y si yo tenía que ratificarme en mi versión, pues lo iba a hacer. Claro. No tenía ningún problema. Claro. Pero, ya te digo, un año después me veo yo en el periódico siendo la persona investigada y como la persona autora de ese delito. Y con esta, nunca se me va a olvidar, decía, si tienes algún conocimiento o datos del paradero de Oscar Joaquín Rowling Rodríguez, con cédula 8731182, por favor comunicarse a los teléfonos siguientes. O sea, y estaba como el más buscado. De hecho, claro, ellos piden disculpa, el Ministerio Público, porque ellos me mencionan y me dicen, el arte que nosotros colocamos en nuestro sitio web es este. Este arte incluso ha sido alterado solamente para colocar su nombre. O sea, el arte que yo vi, que tú me enviaste, correcto. Es una persona completamente distinto a ti. Totalmente. Inclusive hasta de tez de otro color. Correcto, así es. No hay por dónde vincularte en lo que es... o sea, como parecido, las facciones físicas. Cero, no parecen ni prójimo. Entonces, o sea, aparte de pedirte disculpas al Ministerio Público, ¿qué medidas toma el periódico? Bueno, el periódico creo que ellos todavía no han dado respuesta a la nota de réplica, porque uno en base a la ley del periodismo y la ley de transparencia y todo el ordenamiento jurídico, uno tiene derecho a una réplica y a un reportaje aclaratorio, que evidentemente se equivocaron. Y pues no, simplemente he reiterado las notas al periódico y no he tenido respuesta alguna por parte de una nota aclaratoria. Y en virtud de no tener respuesta, pues inmediatamente me tocó activar lo que eran las instancias de carácter penal dentro de lo que es la jurisdicción penal y la jurisdicción civil, porque estamos pidiendo una compensación por la afectación de daños y el daño moral. Y no te miento, Ana, ahora yo puedo hablar del tema después de tantos años que han pasado, pero tú me preguntabas a un Oscar de unos meses atrás, en donde yo lo único que decía, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué el cierre de las cuentas bancarias? ¿Por qué he tenido que ir a los departamentos de compliance a explicar que yo no soy esa persona que están siendo investigada? Que por qué no soy la persona más buscada en la República de Panamá, que yo sería incapaz de despojar a alguien de sus bienes particulares y mucho menos agredir a una persona, mucho menos a una dama, porque esos valores no fueron los que me enseñaron en mi casa. En mi casa me enseñaron el respeto, la admiración por el prójimo y hacer cada día un poquito mejor, claro. ¿Sabes? Entonces, si uno no tuviese la fortaleza y la fe, y aquí me acabo de sentar y veo una cruz al frente mío, te felicito. Yo creo que si uno no tuviera esa fortaleza, que es un don que Dios te da, uno no tuviese aquí para poder contarlo, para en ese momento en donde yo estaba viviendo, que era mi padre en un hospital, con una noticia como esa, el nivel de afectación pudo haber sido mayor, ¿sabes? Claro. Pero gracias a Diosito, que siempre está cuidándonos, a esos ángeles que siempre uno cree en ellos, los ángeles custodios, pues uno estábamos aquí. Entonces, agarra uno fuerza donde no tiene y dices, vamos a la pelea, porque cosas como esas no deben de suceder, no puede pasar. Alguien tiene que aprender la lección. No, y así como te pasó a ti, créeme que este es el pan nuestro de cada día. Así es. Pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Yo voy muy a menudo al Centro de Rehabilitación Femenino, CEFERE, y las historias, ahí hay mucha gente injustamente esperando para un juicio y que han sido implicadas en casos donde no tienen absolutamente nada que ver. En este caso se te implica por medio de una periodista simplemente por una nota periodística mal contada, sin ningún tipo de verificación ni de respaldo ante la investigación de la nota periodística. O sea, eso me parece deplorable por parte de esa periodista que ojalá vea este episodio y tenga, sorry, pero lo voy a decir sin vergüenza, tenga los ovarios de dar la cara y pedir las disculpas pertinentes,
porque como tú bien lo dices, llevas toda una vida construyendo tu buen nombre Claro, para que por un error, así es. entonces te veas ahorita subiendo y bajando escaleras. Es correcto. Yo creo que hay que hacer periodismo, pero periodismo creando pensamiento crítico en la población. Que edifique, Investigando, edifique, correcto. que edifique, Siempre uno se va a respetar el tema del derecho a la información, claro, pero también uno tiene el derecho al buen nombre, así es. al prestigio. Y tal cual como tú lo mencionabas, Oscar, estás más grabado con un termómetro y algo que me decía mi padre es, lo único que te puedo dejar es educación. Y esas son las herramientas que te van a servir. Entonces, verte empañado, tu carrera profesional, por una investigación, por una noticia mal contada y contada con un nivel de intención en donde yo era la persona más buscada en la República de Panamá, en donde no te lo merecías y lo peor, que creas un nivel de duda en la población. Ya te digo, desde mi familia, desde mi familia que mi padre me dijo, ¿esto qué es? Y pensando que yo habiendo cometido algún tipo de falta a nivel como abogado dentro de mi profesión, y hasta que verte involucrado en donde tus cuentas bancarias se quedan congeladas hasta el momento que tú aclares qué era lo que estaba sucediendo con esa situación. Y eso sí lo pudiste esclarecer Claro, ante todos los bancos y los bancos fueron abiertos a escucharte. eso sí tengo que admirar y respetar a los bancos inmediatamente que llevé la documentación, porque tuve que poner la denuncia inmediatamente, Por la supuesto, denuncia de la querella penal. por supuesto. Y una vez interpuesta la querella penal me dicen, Rawlings, suficiente con esto. Con esto porque ya sabemos que tú no eres el que está allí. Pero ellos tenían que cumplir las formalidades. Pero sí se dio una afectación psicológica, una afectación moral, porque en esos días yo estaba con el ánimo por el piso. Me sentía la peor persona del universo. Y claro, una afectación de carácter económica porque no poder comprar un insumo para practicar un procedimiento y regresar al hospital a las 10 de la noche Ayudar a y tu papá. decirle, exactamente, y decirle a los, a los médicos en ese momento de urgencia, mira, necesito ir a pedir prestado porque mi tarjeta no está pasando. Y todo el mundo en el hospital también, no te miento, fueron muy empáticos, en donde ellos me decían, licenciado, pero esto le está pasando a usted. O sea, en ese momento era una cosa, pero que tú no te la podías ni siquiera creer. No te lo podías creer en ningún momento de esa situación. Y yo digo, era como el robo de identidad que uno ve en las películas. Pues Ujú. a mí me pasó y lo viví en carne propia. Entonces, y decirle a ellos, no puedo conseguir el insumo, pedir prestado para poder llevar el insumo y que se practicara ese procedimiento clínico a mi padre en ese momento, imagínate. Y dime una cosa, ¿tu papá pudo ver que en efecto no eras tú el implicado? Bueno, evidentemente, aclarado eso, gracias a Dios, mi padre, que ya no está hoy con nosotros, está con papá Dios. Mi papá sí, siempre en el momento creyó en su hijo, eso lo tengo que decir, a pesar de no ser una persona estricta y fuerte, desde el principio conmigo, también un padre muy amoroso, muy, muy amoroso. Y una de las últimas frases de él es, limpia el buen nombre. Y eso es lo único que te puedo dejar. Entonces, claro, ese momento, como siempre le digo a las personas, para mí estar siempre con mi padre en todo momento, hasta el último suspiro que tuve con él, y ese mensaje, yo creo que mira, quizás el Oscar en otro momento yo hubiese dicho, ¿sabes? Ah, una noticia más, una noticia menos. Me hubiese reído de la noticia si hubiese estado yo en otro escenario. Pero al tener ya como una instrucción de tu padre, al ver el momento en donde yo estaba, al verme Las la circunstancias. circunstancia de no poder comprar ni siquiera un insumo médico para preservar la salud de mi padre, yo dije, no, esto no se puede quedar así. Simplemente se equivocaron y no es la forma correcta de hacer las cosas. Claro. Así es. Oscar, si tú pudieras hoy tener a esta periodista enfrente tuyo, en el día de hoy, el Oscar de hoy, del 2025, ¿qué le dirías? Bueno, le hiciera la misma pregunta y le dijera por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué alteraste el cuerpo de la noticia para colocar mi nombre completo? Para colocar mi número de cédula. Cuando
tú a sabiendas de que en el sitio web oficial y los medios de comunicación del Ministerio Público no aparecía mi nombre y no aparecía mi número de cédula. Tuviste que darte la tarea de ir al expediente o solicitar que alguien te tuviera acceso al expediente y por no tener un nombre, colocaste el mío. Y por no investigar y confirmar los datos en el manejo de un expediente judicial investigativo, colocaste una noticia errónea y una noticia que tuvo afectaciones. Y ya te digo, o sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no verificaste? Y si tú eres responsable de saber el poder que tú tienes en tus manos al momento de redactar una noticia, un hecho noticioso, que sean conscientes y que ella sobre todo haga un periodismo de altura, que sea profesional, que sea ético y que haga la tarea que lo que tiene que hacer. Claro. Porque hay personas que creen en ese periódico. Claro. Hay personas que creen en ese tipo de periódicos, les encanta ver ese tipo de noticias. Lamentablemente, el amarillismo todavía paga en nuestra sociedad. Eso es súper lamentable. Pero además de los medios escritos, hoy día todo el mundo se cree también periodista. Así es. Por las redes sociales. Así es. Sí, entonces, yo creo que esto va en un llamado a todo el que tenga acceso a dar cualquier tipo de noticia, tanto escrito como verbal. O sea, tener el cuidado debido de hacer las investigaciones pertinentes, o sea, rescabuchar lo que van a hacer antes de emitir algún tipo de noticia, valga la redundancia, porque pueden estar metiendo el mayor error de la vida y causar daños que son irreparables. Muchas veces los que tenemos redes sociales o sobre todo nosotros comunicamos porque a veces yo creo que tenemos una sociedad muy comunicativa. Sí. Y siempre queremos crear tráfico o que las personas digan, me he enterado por fulanito de tal, o de repente visiten tu sitio web o algo. Pero acá el de radio, prensa y televisión, pero sobre todo la prensa escrita, yo creo que al ir a una universidad, al serte idóneo, certificarte como un periodista, ya sea periodista de cualquier rubro, pero sobre todo el periodista investigativo, tiene una tarea y una responsabilidad mayor. Porque has pasado por las aulas y tienes una formación académica para informar. Entonces tu responsabilidad debe ser mayor y más acuciosa en el sentido del momento de emitir un reportaje, ya sea en radio, prensa o televisión. Y que seamos conscientes todo el nivel de afectación en una persona. Que ya te digo, cualquier otra persona que no hubiese tenido la fortaleza, no hubiese tenido esa fe o tuviera en ese momento, digamos, una estabilidad mentalmente hablando, pues yo digo hasta aquí. Esto porque eran tantos, es que ya te digo, eran como un 2 por 1. O sea, cuando los problemas siempre vienen acompañados. Sí, eso es así. Y en ese momento, ya te digo, fueron 8 minutos, 10 minutos que mi mente divagó, que yo no sabía qué hacer. Y lo único que me decía a mí mismo, ¿por qué? ¿Y por qué me está pasando a mí? Y es la pregunta que todavía, que si tú muy sabiamente me dices, si tuvieses hoy en día la periodista, ¿qué le yo digo, ¿por qué hiciste eso? Oscar, ¿y no te has preguntado que en vez de por qué y seguir divagando en el por qué, porque yo creo que esa respuesta nunca te va a llegar, No, para claro. serte completamente sincera. Así es. O sea, sabemos cómo es la cosa aquí en Panamá y eso no va a suceder, y menos viniendo de ese medio, claro, de ese medio en específico, que me voy a limitar a dar el nombre porque no le voy a dar propaganda a nadie. Así es. Así que, no sé, o sea, ¿cómo tú ves en vez de el por qué es el para qué? Mira, yo creo que uno siempre se hace más fuerte de cada una de las vivencias y uno agarra las fuerzas de donde no hay y vienen estos aliados y ya te digo, por cosas del destino, alguien me dijo y me dice, pero tú conoces este programa, conoces este podcast, mira, te pareció, te ha sucedido igual que, y yo digo, pero no lo conozco y he comenzado a ver todo esto y yo creo que uno siempre saca lo bueno del escenario malo que te da y es por esa razón que inmediatamente creí en ti, me acerqué a ti, te pedí el espacio, a todo esto me dices,
en tanto tiempo vamos a grabar y todo, tenías un viaje de por medio, lo cual te agradezco la oportunidad. Y yo creo que lo importante de esto es limpiar el buen nombre, el ir a las instancias en donde tienes las normas, tienes la ley de protección de datos, tienes incluso hasta el derecho civil que te protege tu imagen y eso. Entonces, entonces ahora el momento es de ir a la contienda y en donde que quizás pensaron que uno no tenía el brazo financiero Bueno, o la habilidad para desarrollar y yo creo que, bueno, en esta ocasión te metiste con la persona equivocada. se metieron con Con la la persona persona equivocada. equivocada y de la justicia nadie se escapa. Y Así si es. no se escapan aquí, de la de allá arriba nadie se Así escapa. es, así Sí, es. tú como Eso, hombre que veo que eres creyente, sí, lo debes de saber mejor que nadie. Y bueno, no en vano, de repente viste la sí, cruz fue lo ahí, primero que vi. son las diosidencias. Así totalmente. No coincidencias, sino las diosidencias. Así que te deseo toda la suerte del mundo en todo lo que viene, en toda la parte legal. A todos nuestros amigos periodistas, hagan su trabajo como debe de ser. La reputación de una persona puede ser dañada tan simple por no haber hecho su tarea de la manera eficiente, correcta, haciendo el trabajo que nos toca hacer, que es investigar. Mucha gente me escribe para venir al podcast. Wow. Mucha gente quiere venir a contar diferentes historias de su vida. Y yo sí me tomo la tarea de investigar antes de traer a alguien aquí. Así que me puede escribir quien sea y yo voy a investigar. Yo investigué toda tu noticia y Gracias. sabía exactamente de que definitivamente no eras la persona implicada en el caso y de que fue por una noticia mal dada, Así es. mal redactada, con el nombre mal utilizado, que quedaste envuelto en esto. Y la verdad que deseo que esto se esclarezca pronto y que te den o sea, ni siquiera disculpas, porque ya hubo un daño moral muy Claro, grande. claro, claro. Ya hubo un daño moral muy grande, pero si te pueden resarcir económicamente, ¿por qué no? O sea, ojalá que se dé. No, Claro, no. claro. Así Lo que importante y lo bonito de esto es que, digo, dentro de este escenario que realmente fue bastante, bastante duro y bastante triste, pero yo creo que uno siempre tiene esos elementos a su favor. ujú, Cuando la justicia está contigo, no hay temor a equivocarse. así Hay que es. atreverse a poner las instancias Sí, y a poner las denuncias correspondientes. sí, Y ya te digo, como profesional del derecho, para la ley está, y el derecho se ejerce practicándolo. así es. Entonces, había que poner las instancias, poner las denuncias para que a ninguna persona en la República de Panamá que sepa que lo único que nosotros tenemos es nuestra buena imagen y nuestro buen nombre y que la reputación de ningún panameño se vea afectado por un ejercicio periodístico mal dado. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Así que, bueno, vamos a cerrar este episodio. Hacemos eso llamado a todos nuestros amigos periodistas, tanto de medios escritos como de medios televisivos y también de redes sociales, que hay tantas cuentas hoy en redes sociales que dan noticias y a veces en esas redes sociales también cualquiera se adjudica el título de periodista o el que da información y no está formado como periodista Así es. y vemos cada locura que la verdad es que eso hay que regularlo. Gracias a Dios ya se ha empezado a regular. Así es. Así Ya hay mismo es. Así es. regulaciones para lo que es redes sociales. Así es. Así que bueno, hoy escuchamos la voz de un hombre que fue señalado sin pruebas, juzgado por quienes nunca lo miraron a los ojos. Escuchamos su miedo, su rabia, su impotencia, pero también su dignidad, su templanza y su decisión de no rendirse. Porque detrás de cada nombre que aparece en un titular, en un tweet o en un post viral, hay una vida real, una familia que sufre, un corazón que intenta seguir latiendo mientras todo a su alrededor se desmorona. Óscar no es solo una víctima del sistema judicial, también lo fue del rápido y despiadado de la opinión pública.
porque hoy más que nunca condenamos desde las pantallas, compartimos sin verificar y opinamos sin saber. Y en esa necesidad de tener siempre una postura, a veces olvidamos algo esencial. La verdad necesita tiempo. Y las personas necesitan y merecen respeto. Este no es solo el caso de Oscar. Es el caso de todos los que han sido arrastrados por el ruido antes que por la evidencia. Y por eso desde aquí, desde Sinvergüenza Podcast, recordamos que la justicia no se defiende solo en los tribunales, también se defiende con empatía, con responsabilidad y con la valentía de escuchar sin prejuicios. Gracias, Oscar, por alzar tu voz. Y gracias a ti, que estás del otro lado, por acompañarnos con el corazón abierto, porque escuchar en estos tiempos también es un acto de justicia. Y con esto los dejo para el próximo episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.